Una de las profecías más asombrosas del Nuevo Testamento. Lucas 21, verso 24. El contexto, el discurso del Monte de los Olivos. El tema, la destrucción del templo, las señales del tiempo del fin y las profecías que tienen que ver con el último imperio, con el último gobierno que se debe manifestar en la tierra. Históricamente hemos visto cómo muchísimos profetas salen por el mundo hablando de la fecha del regreso del Mesías, dando días, meses, horas, en intentos fallidos. Eso tenemos que ponerlo como fundamento. Nadie sabe el día ni la hora. Pero también tenemos el polo opuesto. Hay gente que dice que todas las generaciones históricamente han entendido o malinterpretado su generación como la generación del cumplimiento de las cosas. Entonces tenemos los dos polos. Quienes dicen ya está aquí o quienes dicen nunca vendrá. Ni lo uno ni lo otro. Ahora, si miramos lo que el Señor responde a las preguntas que hacen sus discípulos con respecto a este tema, Él nunca se negó a entregarles la información. Todo lo contrario. Cuando dejamos de leer libros para leer lo que dice la Biblia, nos encontramos con una verdad. Allí está revelado. ¿Dónde? Se lo voy a demostrar. Permítame mostrarle con las Sagradas Escrituras y con la historia que estas cosas han sido reveladas por el Señor. A tal punto que el libro de Primera de Corintios capítulo 14 nos dice que cuando estas cosas son reveladas en nuestro medio, aún el impío reconocerá que Dios está en nuestro medio. Segundo testigo, libro de Isaías, capítulo 41. ¿Quién es Jehová Dios como yo, que puedo decir, predecir el futuro desde el principio y las cosas que deben acontecer desde tiempos pretéritos? Entonces nos encontramos con que sí, el día y la hora del regreso del Mesías nadie lo puede establecer, nadie, totalmente de acuerdo. Pero la segunda parte, extrapolar esto a pretender que estamos en una absoluta y total ignorancia, tampoco es cierto. ¿Qué sabemos? Bueno, podemos entender el siguiente tema. Se nos dice claramente en el capítulo 21 de Lucas todas las señales, pormenores y detalles de los tiempos del fin. Pero déjeme ir directo al verso 24 porque aquí hay una clave que sirve de llave para abrir la puerta a todo el conocimiento que hay en este precioso libro. Serán llevados en exilio por las naciones de la tierra, y Jerusalén será hollada por los gentiles, y escuche con atención,
hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Aquí tenemos una declaración perfectamente clara, cristalina y directa de qué podemos esperar y a partir de cuándo podemos efectuar el conteo de esta revelación. Número 1 nos dice el contexto. Israel, que se dividió en dos reinos, debía ser exiliado por las naciones de la tierra. Esto sucedió con el imperio asirio, que exilió las tribus del norte que llevaban el nombre de Israel, y subsecuentemente tenemos el exilio de las tribus del sur bajo el nombre de Judá, exactamente en el año 604 antes de Cristo. Eso está muy bien documentado, de manera que cualquiera que quiera desmentir o verificar tendría muchas herramientas sólidas para hacer seguimiento a este particular. Año 604 antes de Cristo, las últimas tribus que no habían sido todavía exiliadas completan en el exilio y entonces comienza lo que titula el libro de Daniel, el libro de Lucas, como el tiempo de los gentiles. Entonces ahora tenemos que presentar una definición clara de qué es el tiempo de los gentiles, para que entendamos cuando leemos esta frase a qué se refiere. El tiempo de los gentiles es un tiempo, un segmento, una franja que Dios ha establecido, revelada en el libro de Daniel a través de los sueños que Daniel revela, donde se nos describen los imperios que deben gobernar la tierra antes del ingreso del imperio final, que es cuando el reino de Dios es establecido y nunca más tendrá fin. Bueno, muy bien. Esto lo hace muchísimo más sencillo. ¿Qué sucedió en el 604? Comienza el reino de Babilonia en la tierra prometida, llevan cautivos a Judá, no quedaban las tribus del norte, ya habían sido exiliadas por Shalmaneser, el emperador de los asirios, muchísimos años atrás, cerca del año 875 antes de Cristo aproximadamente. Para esa época no quedaba sino Judá, y Judá sucumbe en el año 604. A partir de allí tenemos el imperio babilónico gobernando por 70 años. Sigue el imperio medo-persa, sigue el imperio griego, sigue el imperio romano, siguen los bárbaros, siguen los diferentes imperios hasta que llegamos a la época moderna. Durante todos esos segmentos de esclavitud de la tierra prometida bajo imperios paganos, y el último imperio lo encontramos ingresando a la tierra prometida en el año 1517. Busque por favor en los libros de historia qué sucedió en 1517. Comienza el Imperio Otomano, su periodo de gobierno, de influencia político-militar en la tierra prometida, con capital Jerusalén. ¿Cuánto tiempo duró el famoso gobierno del Imperio Turco, del Imperio Otomano? Exactamente 400 años. ¿Escuchó el número? 400 años. ¿Y por qué 400? Bueno, muy sencillo. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 1, verso 9 al 11, que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que ha sido en el pasado
será repetido en el futuro. Qué interesante. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué sucederá en el futuro? Mire el pasado, porque la historia se repite en forma cíclica. No hay nada nuevo debajo del sol para los hijos de los hombres. ¿Qué sucederá en el futuro? Lo que ya ha sucedido en el pasado, porque no hay nada nuevo debajo del sol para los hijos de los hombres. Muy bien. ¿Tenemos alguna fotografía profética del pasado donde alguna nación haya gobernado, exiliado, esclavizado al pueblo de Dios, a los hijos de Israel? Sí, claro. Libro del Éxodo. Fue profetizado desde el libro de Génesis a partir del capítulo 18. Dios le dice a Abraham, tus descendientes entrarán a la tierra prometida, pero primero serán esclavizados por un periodo de 400 años. Libro del Éxodo, el cumplimiento de los 400 años. Adelantamos el calendario miles de años después. Nos encontramos con el último imperio que gobierna la tierra prometida. ¿Cómo se llamó? El Imperio Otomano de los turcos. ¿Cuánto tiempo gobernó? Exactamente 400 años. Desde 1517 hasta 1917. ¿Coincidencia? ¿400 años? Sí. Igual que los 400 años de Egipto, sí. ¿Coincidencia? No. Hay un Dios que rige, gobierna desde su trono con poder, con autoridad, el devenir de las naciones del mundo. Él levanta y tumba imperios, Él quita y pone reyes, Él hace su voluntad de acuerdo a sus planes eternos. Ahora, si usted mira, el año 1917 tiene muchísimo que decirnos. ¿Qué más sucedió en el año 1917? Se firma una carta de media página por un señor de nombre Arthur Balfour, primer ministro del Imperio Británico que derrotó al Imperio Turco, y en noviembre 2 de 1917 se firma la Declaración Balfour. ¿Qué es la Declaración Balfour? Es una pequeña carta que usted puede encontrar en los libros de historia. Dice en forma sucinta: la corona británica ve con buen agrado el establecimiento de una tierra para el Estado de Israel. Firmado Arthur Balfour, primer ministro del Imperio Británico, quien derrotó al Imperio Otomano. ¿A quién le entregan con ese título de propiedad la tierra prometida? Al movimiento sionista de Teodoro Herzl, el cual se había pronunciado en forma profética 50 años atrás. ¿Y qué fue lo que dijo Teodoro Herzl 50 años atrás? Que la tierra de Israel debía regresar al pueblo escogido de Dios, a los israelitas, a Israel. ¿Cuándo lo dijo? 50 años atrás. ¿Qué es el número 50 según las profecías de Levítico, capítulo 25? Es un año de jubileo. ¿Coincidencia? ¡Ja! Y esto se pone bueno porque siguen y hay más cosas. A la altura de del último cuarto de año de 1917, nos presentamos con un grave problema. La guerra la estaba ganando el Imperio Otomano y el pueblo de Israel, el pueblo turco, no tenía ningún interés de abandonar la tierra prometida. Es más, todo lo contrario, se había desarrollado un proverbio acerca de la soberbia
sobre la hegemonía y el gobierno de los turcos. Póngase a pensar, llevaban 400 años gobernando la tierra prometida, gobernando la ciudad sagrada de Jerusalén. Pues ellos decían, es más fácil que vengan las aguas del Nilo a la tierra de Jerusalén, a que el imperio turco llegue a perder, siquiera pensar en que perderá el dominio sobre la ciudad sagrada. Entonces, lo último que tenían en mente era abandonar la tierra prometida. Pero, oh sorpresa, sube al poder otro general de nombre Edmund Allenby. Este general fue el que le dio un vuelco a la guerra. Ya estaba terminando 1917 y por ningún lado se veía de qué manera podía cambiar la historia para poder cumplir con las múltiples profecías que apuntaban a 1917 como el final del gobierno de imperios gentiles sobre la ciudad sagrada de Jerusalén y la tierra prometida. Pero como para Dios no hay nada imposible, empezaron a suceder eventos asombrosos en la ciudad de Jerusalén, en la tierra de Israel, y oh sorpresa, noviembre 2 de 1917 se firma la Declaración Balfour, con la cual el Imperio Británico, que había derrotado al Imperio Otomano, que tenía la posesión político-militar sobre la tierra prometida y la capital Jerusalén, ellos en lugar de haber tomado esa tierra para gobernarla, se la entregan a los judíos, con el ánimo de que los judíos formen un sitio, un país, un estado, una nación. ¿Qué cosa más extraña? ¿Ha visto usted en la historia de la humanidad algo semejante? Que un pueblo invierta sangre, armas, presupuesto, guerra, todo tipo de esfuerzos, y después de ganar la guerra, en lugar de tomar la tierra, que es normalmente por lo que pelean los pueblos, las tierras, el dominio, en lugar de tomar la tierra prometida a la cual tenían derecho, el general Edmund Allenby le dice a sus oficiales, a sus ejércitos, se baja todo el mundo del caballo y me entran a pie como peregrinos y extranjeros. ¿Cómo? Sí, eso fue lo que sucedió. Obsérvelo. Los videos están grabados, están a la mano en YouTube, en Google, donde usted puede verificar esta información y la certeza de toda ella. Bueno, así fue. Eso quedó registrado en los anales de la historia. Edmund Allenby entró a la ciudad sagrada de Jerusalén a pie, pero conquistó, derrotó, debía entrar en su caballo vencedor. No, no lo hizo. Se bajó del caballo y le dio la orden a todo su ejército, todo el mundo caminando. Como peregrinos y extranjeros entramos a la ciudad sagrada de Dios. Y así lo hicieron. ¿Cuándo se firma la Declaración Balfour? Noviembre 2, 1917. ¿Qué decía la profecía? Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué imperio ha gobernado después de la firma de la Declaración Balfour, la famosa tierra prometida y la ciudad de Jerusalén? Técnicamente ningún imperio. A partir de la Declaración Balfour, ningún otro imperio ha tomado oficialmente el poder de la tierra prometida y de la ciudad de Jerusalén, cumpliendo al detalle las profecías relacionadas con el tiempo de los gentiles. Esto quiere decir que tenemos todas las evidencias para asegurar en forma categórica que el tiempo de los gentiles termina oficialmente
de acuerdo a las profecías bíblicas que se cumplieron en forma histórica, con evidencias, señales y puntos y comas, noviembre 2 de 1917. No es sorpresa que a partir de esa fecha empiezan a acelerarse en el mundo una serie de profecías que podremos estudiar en el siguiente capítulo. Avíseme si necesita o le gustaría estar informado de lo que aún tenemos mucho que decir, porque esta es solamente la introducción. La cantidad de cosas asombrosas que han sucedido alrededor de estas profecías bíblicas es literalmente un manjar para observar la gloria de un Dios todopoderoso que se sienta en su trono y gobierna con poder, con gloria y con majestad desde su trono celestial.